13. Y después trataremos de reflexionar sobre el contenido de este salmo. El salmo número 13 dice así: Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo mi alma y mi corazón habrán de sufrir y estar tristes todo el día? ¿Hasta cuándo habré de estar sometido al enemigo? Señor, Dios mío, mírame, respóndeme, llena mis ojos de luz, que no caiga yo en el sueño de la muerte, que no diga mi enemigo, le he vencido, que no se alegre si yo fracaso. Yo confío en tu amor. Mi corazón se alegra porque tú me salvas. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Un salmo muy breve, 6 versículos. Y voy a deciros una cosa. La primera vez que estaba leyendo hace unos meses este salmo pensaba, a ver cómo lo digo que suene bien, un salmo muy común. ¿Qué quiero decir que es un salmo muy común? Que hay en el libro de los salmos muchos salmos que se parecen mucho a este, muchos salmos. Es decir, cuando lo leo por primera vez digo, hombre, la primera vez que lo leo digo, no me llama la atención. Me explico, para que me entiendas. Quiero tratar a la palabra de Dios con todo el respeto que se merece. Yo ya te he comentado en alguna ocasión que la gran mayoría de los salmos son salmos de petición. Es decir, hay alabanzas, acciones de gracias, hay salmos reales, hay unos pocos salmos que hablan del rey de Israel, pero la mayoría de los salmos son salmos de petición. En singular o en plural, alguien está diciendo, Señor, estoy hasta el cuello, sálvame porque estoy muy mal. De hecho, este salmo es un poco al revés del que ha compartido Rafi. El de Rafi empieza muy bien y acaba muy triste. El que yo leo empieza triste y acaba mal, o acaba alegre, perdón. Es decir, pacientemente esperé al Señor, dice el Salmo 40, y al final acaba diciendo, el Señor me sacó de la roca, puso mis pies sobre peña, puso en mi boca un cántico, y esto lo verán muchos, y a partir de ese momento el Salmo 40 habla de una persona angustiada y atormentada, y tiene esa expresión que alguna vez te he compartido, que a mí siempre me llamó la atención. El último versículo, la última frase es, Señor, no tardes. Es decir, acaba diciendo, por favor, ven ya, que estoy en las últimas. Hay muchísimos salmos que dicen esto. Entonces, ¿por qué en una segunda lectura este salmo me llamaba la atención? Claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué hay tantos salmos de petición? ¿No será que pasar situaciones angustiosas es algo que sucede a lo largo de la vida de un creyente en varias ocasiones? Es decir, que un creyente a lo largo de su vida, yo diría un ser humano a lo largo de su vida, va a pasar una o varias situaciones donde va a experimentar esa angustia, esa preocupación. Quizás el próximo lunes para ti sea un momento de preocupación o quizás no, ojalá no. Ojalá todo lo que hoy hemos estado reflexionando sea un estímulo para que el lunes sea un día de bendición, pero quizás el próximo lunes te vas a enfrentar a cosas que ahora mismo ni sabes cómo resolver. Puede que estés en esa situación, no lo sé. Si no lo estás, después de este tiempo de alabanza tan animado, te voy a decir algo que quizás no te anima mucho. Si no lo estás, lo estarás. Es decir, en algún momento de nuestra vida todos pasamos por situaciones dolorosas en el trabajo. Todos pasamos por situaciones dolorosas en la familia. Como sabéis, hablo con mucha gente mayor en el hospital evangélico y cuando empiezan a explicarme mis hijos, mis nietos, algunos hasta mis bisnietos, pero está este que nunca encuentra trabajo. Al final, en una familia muy extendida, hay alguien que nos está preocupando, que nos está robando el corazón por la circunstancia que pueda. Puede que los problemas no siempre vengan de la familia. Hay personas que han sufrido, por ejemplo, bullying en el trabajo.
Recuerdo haber hablado con una voluntaria que después de un proceso de depresión, lo primero que hizo fue venir al hospital evangélico para ser voluntaria durante una temporada. Todavía no tenía ánimo para coger trabajo, porque lo que había pasado para esta persona era durísimo. Puede tener que ver con la salud, con nuestra salud o con la salud de las personas que más queremos. En fin, vamos a pasar por estas situaciones difíciles. De hecho, la pregunta ¿hasta cuándo? Ya me llamó la atención, porque es una pregunta que tiene una nota de santa protesta. Digo santa porque el autor del Salmo trata con todo respeto al Señor, pero con todo el respeto al Señor le está preguntando ¿hasta cuándo? He mirado esta expresión buscando en la Reina Valera, no lo he mirado en los idiomas originales, pero buscando en la Reina Valera, la expresión puede aparecer 16 veces en los Salmos, 2 veces en Job y 6 en los Profetas, dirigida a Dios. 16, 2, 18, 6 y 8, 24 veces, dirigida a Dios. En 24 ocasiones alguien se dirige a Dios, ya sea Job, ya sea uno de los profetas, ya sea el autor de uno de los Salmos, en la mayoría de las ocasiones en el libro de los Salmos, para decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Vale, es una pregunta que en cierto modo tiene un matiz de protesta. Quien la hace le está diciendo al Señor, Señor, si me lo preguntas a mí, yo no aguanto más. Si de mí dependiera, hubiera querido que la ayuda me llegase ayer. Es decir, me pregunto hasta cuándo voy a estar viviendo esta situación. Y te lo pregunto a ti, Señor, porque aunque eso tenga una nota de protesta, tiene mucho de fe. Es decir, no le está preguntando el autor de este salmo a sus enemigos hasta cuándo. Se lo está preguntando al que está por encima de sus enemigos, al Señor, porque sigue confiando en Él. El Señor es el que puede responder a esto. El Señor es el que puede decirnos hasta cuándo. Decía, si esto aparece 16 veces en los salmos, la pregunta se repite 4 veces en este salmo. Es el salmo que más veces hace esta pregunta. De hecho, muchos de los versículos que estamos leyendo aquí se parecen a muchos otros pasajes de otros salmos. Pero en cualquier caso, creo que este salmo y otros textos de la Escritura nos recuerdan, en primer lugar, que estas experiencias son comunes, que vamos a pasar por momentos en los que vamos a decir hasta cuándo, o dicho de otra manera, no le veo la solución a esto, no sé por dónde voy a salir de aquí, espero que mañana pase algo, que las cosas se resuelvan, que las cosas cambien, porque yo ya no puedo hacer más por cambiar esta situación. Fíjate lo que dice el autor de este salmo en un momento dado, sobre sus enemigos. Él pregunta, Señor, ¿me olvidarás para siempre? Una pregunta realmente dura, ¿no? Hay que estar en un momento de enorme sufrimiento para hacer este tipo de preguntas. Estaré triste, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 2, he de estar sometido a mi enemigo. No sabemos lo que está pasando, pero el que está haciendo esta oración piensa que él, física o humanamente, no puede hacer nada con su enemigo. Es decir, estoy sometido a mi enemigo. No es que estoy echando un pulso y no sé si lo voy a ganar o lo voy a perder. Es que estoy debajo del zapato de mi enemigo. Mi enemigo me tiene debajo de su pie. Estoy en esa situación. Yo no sé cómo salir de aquí. Es lo que el autor del Salmo está diciendo. Obviamente, aunque diga hasta cuándo, te reitero que como se lo está preguntando al Señor, se lo está preguntando porque tiene fe. El momento presente es confuso, pero en este durísimo momento presente tengo la fe suficiente para dirigir mi oración a Dios y para dirigirla con toda la honestidad posible. Llena mis ojos de luz, dice el autor del Salmo. ¿Te vas a olvidar de mí para siempre? Respóndeme en medio de estas circunstancias. Incluso parece que el autor del Salmo está en peligro de muerte. Dice esta traducción, que no caiga yo en el sueño de la muerte. ¿Os acordáis de ese otro salmo donde dice el Salmo 6, en el Seol no tienen memoria de ti?
Es decir, el autor de este salmo se ve morir. No sabemos si es poéticamente o realmente están a punto de matarle. Es decir, hay gente que desea matarle, son muy fuertes, son muy poderosos, él ya no sabe cómo defenderse de esta situación y está pidiéndole ayuda al Señor. De hecho, él está apelando al honor y a la gloria de Dios. Dice: Señor, que no diga mi enemigo, le he vencido. Que mi enemigo no pueda decir esto. Es decir, fijaros que la situación que está experimentando tiene que ser durísima. ¿Has vivido alguna situación en que algo así ha pasado por tu cabeza? Insisto, ¿está hablando de la muerte literalmente? ¿O está hablando de que lo que vive es casi como sentirse muerto? No sé si me explico. Por ejemplo, cuando un niño sufre bullying en una escuela y nadie hace nada por remediarlo, socialmente lo están matando. Es decir, este niño no es que sufra que 3 o 4 matones le hacen la vida imposible. Lo que más le hace sufrir a este niño es que el resto actúa como si él no existiera. ¿Me explico? Es decir, quizás te puedas identificar con esta situación. A mí a día de hoy nadie me ha intentado matar, o al menos o no lo ha conseguido o ni siquiera me lo ha dicho. Es decir, eso, por suerte, gracias a Dios, a día de hoy no lo he tenido que vivir. Evidentemente tiene que ser algo terrible, pero de alguna manera, cuando tus enemigos quieren hacerte daño, puedes sentirte emocionalmente muerto. No sé si me explico. Entonces, lo bonito de este tipo de salmos es que están escritos de una manera que cuando nos encontremos en esa situación podemos encontrar consuelo en este salmo. Cuando nos encontramos en una situación en que dices: oye, esto ya no sé cómo solucionarlo, esto ya supera todas mis capacidades de responder a una situación. Cuando estamos en una situación como esa, este y otros muchos salmos de la Biblia son para nosotros una verdadera fuente de luz y de consuelo. Lo que el autor de este salmo esté haciendo, aunque tenga una nota de protesta, tiene una nota de buscar a Dios. Es decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero por lo menos estás hablando con el Señor. Y si le estás diciendo: Señor, no entiendo lo que está pasando, confías en que Él te lo hará entender. Ahora, en este momento, vivo es con estas emociones, pero por otro lado, tengo la fe suficiente para saber que esto no es el final. El Señor va a estar ahí. El autor de este salmo acaba con una breve expresión de confianza. Versículo 5: yo confío en tu amor, mi corazón se alegra porque tú salvas. Es interesante esto de los tiempos verbales. Versículo 6: cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tiempo pasado. Es muy interesante este juego de pasado, presente y futuro. Yo me atrevo a decir que esto es un pasado, y me invento la expresión y creo que la entenderéis, un pasado futurista. Es decir, cuando en el Salmo estoy diciendo: te doy gracias porque me has salvado, lo que está diciendo es: todavía no he salido de esta, pero tengo fe en que Dios me va a salvar. Y para expresar esa fe de una manera contundente, utilizo el tiempo pasado. El Señor me ha salvado. Es decir, y eso es fuente de alegría para el autor del Salmo. De hecho, me llama la atención, me preguntaba cuando leía el Salmo, ¿cuál es el estado de ánimo real del autor del Salmo? Porque dice el versículo 2, mi alma y mi corazón me harán sufrir y estar tristes todo el día. Y dice el versículo 5, mi corazón se alegra porque tú me salvas. ¿Está triste o está alegre? ¿En qué quedamos? Sí, en 6 versículos, en 3 de esos 6 versículos hemos pasado de están a punto de matarme, estoy triste todo el día, a mi corazón se alegra porque tú me salvas. A ver, 2 posibles respuestas. Cuando el autor de este salmo comienza su oración, está de una manera,
y cuando está acabando su oración, la propia oración le ha hecho cambiar su estado de ánimo. El hecho de hablar con Dios le ha hecho levantar la cabeza. De hecho, la oración, en este sentido, no solo es una petición, sino un acto de fe. La realidad parece que es así. La realidad es así de fea. Pero por encima de la realidad está el poder de Dios. Por encima de las apariencias está Dios actuando y obrando. Y tengo plena confianza en que Dios es más poderoso que todos mis enemigos. Sea lo que me oprime, hay una realidad por encima de la realidad. Y en esa realidad confío. Pero lo cierto es que creo que me identifico con este vaivén emocional. Tan pronto estoy triste como tan pronto estoy alegre. El versículo que más me llama la atención en el libro de los Salmos es este que se repite en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues algo que en este tipo de situaciones experimentamos. Es decir, tan pronto cobramos ánimo, decimos, el Señor va a estar ahí, el Señor me va a ayudar, no sé por dónde voy a salir, que al cabo de un momento podemos decir con el salmista, oye, ¿por qué se está abatiendo mi alma? ¿Por qué he vuelto otra vez a decir, ay, qué miedo tengo? Y entonces esa situación es una especie de vaivén, una especie de constante diálogo entre lo que sientes y la fe que tienes en el Señor. Y obviamente el autor de este salmo, aunque se queje, aunque proteste, está orando porque sabe que la oración va a ser para él una completa fuente de esperanza. En medio de las circunstancias que él no entiende y que ya no tiene ni idea de cómo se van a solucionar, incluso piensa, teme que le puedan matar, es lo que está diciendo el Salmo, incluso en medio de esas circunstancias, una y otra vez está dialogando entre las circunstancias, el dolor y la tristeza que las circunstancias le producen y la confianza que sigue teniendo en Dios. Dios es ese Dios poderoso. El autor del Salmo 13, como el autor del Salmo 42, piensa, mi alma se abate. ¿Cuál es la respuesta cuando mi alma se abate? Seguir alabando al Señor. Seguir alabando al Señor. Decirle a mi alma, lo que sientes está muy por debajo del poder de Dios que va a actuar en medio de estas circunstancias. De hecho, muchos pasajes del Nuevo Testamento nos hacen pensar en el sufrimiento y en la esperanza en medio del sufrimiento. Mira, te voy a leer 3 pasajes. El primero está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5. Dice así, primera de Pedro 1:5, por la fe que tenéis en Dios, Él os protege con su poder para que alcancéis la salvación que tiene preparada y que dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón estáis llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo paséis muchas pruebas. Porque vuestra fe es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que vuestra fe, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Es decir, ahora, por un poco de tiempo, o por decirlo de alguna manera, de aquí a que cumplas 90 años, pasarás muchas pruebas. O algunas. Yo deseo sinceramente que no sean tantas, pero evidentemente vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar días que dirás, ni me apetece levantarme de la cama. Para lo que me espera, me gustaría quedarme en el sobre. Pero te levantas, como puedes, sales adelante y tienes que luchar y llevar una durísima lucha ese día. En medio de esas circunstancias, Pedro recuerda a los que reciben esta carta, cuidado, vais a pasar muchas pruebas. Esas pruebas van a servir para probar vuestra fe. Y en medio de esas pruebas podéis estar llenos de alegría. Es una conclusión interesante. La alegría no es lo que sentimos cuando las cosas van bien. La alegría es un estado de ánimo que debemos
procurar con fe y con esperanza en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Si la alegría depende de que las cosas van bien, pues hasta que no te toque la lotería no serás feliz. O hasta que las cosas no vayan como tú quieras. Quizás no vayan a ir exactamente como tú quieras, pero en medio del presente puedes tener alegría, puedes tener esperanza. En medio de muchas pruebas puedes estar tranquilo. Me llamaba también la atención algo que Pablo relata en la carta a los Filipenses. No sé si lo habéis oído, pero se suele llamar la carta del gozo, porque en varias ocasiones a lo largo de la carta Pablo explica que se goza en medio de las circunstancias. Y la verdad es que si lees la letra pequeña de esa carta dices, pues hay que tener verdadera esperanza para sentir gozo después de lo que Pablo está relatando. Pablo dice, por ejemplo, en Filipenses 1:12, hermanos, quiero que sepáis que mi situación ha venido, en realidad, a ayudar al anuncio del Evangelio. Toda la gente del palacio, todos los demás saben que estoy preso por seguir a Cristo. Y al verme preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es cierto que algunas anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio. Pero otros, que lo hacen por interés personal, no son sinceros, quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero ¿qué importa? Sea como sea, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría, y todavía me alegraré más. Hace años, cuando comentábamos este texto, os decía, caramba, la situación que está pasando Pablo. Está en la cárcel, está a la espera de una sentencia que no depende mucho de él. Él dice que tiene esperanza que va a salir de la cárcel. La tradición dice que en un momento murió mártir. Pero bueno, él en este momento de su vida tiene esperanza. Tiene el ánimo suficiente para escribir una carta y tratar de hacer que los cristianos de Filipo vivan su propia esperanza. Pero en cualquier caso, está en la cárcel por haber predicado el Evangelio y, por cierto, no escarmienta, sigue predicando el Evangelio aún en la cárcel a todas las personas que le rodean, no escarmienta y, a pesar de todo, dice, y además algunos predican a Cristo por envidia. A ver, yo os decía que lo que creemos, lo que imaginamos que está pasando es lo siguiente. Pablo era un líder reconocidísimo. Ahora en la cárcel está fuera de juego. Entonces, otras personas en la Iglesia que tienen ambición de liderazgo están aprovechando que Pablo está en la cárcel para, digamos, ocupar su lugar. Es decir, se están destacando en la vida de la Iglesia, están hiperactivos, están haciendo una serie de cosas para, digamos, con Pablo fuera de combate, convertirse ellos en los nuevos apóstoles de la Iglesia. Y esa circunstancia nos desmoralizaría a muchos. Pero Pablo dice, bueno, el caso es que el Evangelio está siendo predicado. Y yo me alegro y me seguiré alegrando. La verdad es que el ánimo y la esperanza de Pablo se entiende porque Pablo confía en todas las promesas de Dios. Promesas que van mucho más allá del presente. No vamos a leer el pasaje, pero vosotros recordáis que en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo habla de la esperanza de la resurrección, dice que Jesús derrotará a todos los enemigos. ¿Y cuál es el último enemigo que tiene que derrotar? La muerte. Es decir, Pablo explica que como creyentes tenemos la esperanza de la resurrección. Y eso quiere decir que en esta vida hay enemigos. Dios es más poderoso que esos enemigos, nos va a acompañar en medio de las circunstancias de esta vida. En medio de esas circunstancias podemos tener ánimo, podemos tener esperanza, podemos pensar que esas circunstancias, primero, pueden ser ocasión para predicar el Evangelio, pueden ser ocasión para que otros conozcan al Señor a través de nosotros, pueden ser ocasión para que, manifestando nuestra fe y nuestra esperanza, otros queden conmovidos por nuestro testimonio. Segundo,
Todas esas circunstancias sirven para hacer de nuestra fe algo más precioso que el oro. El oro se va a quedar aquí, pero nuestra fe es una esperanza de salvación eterna, de resurrección en la presencia de Dios. Y cuando esa resurrección se dé, Jesús habrá derrotado a todos los enemigos. El último enemigo será la muerte. En el presente nos cuesta muchas veces, nos cuesta mucho trabajo tener este tipo de esperanza. Muchas veces nos hemos sentido, yo me he sentido, como el autor de este salmo en esa especie de eterno diálogo, bueno, o del Salmo 42, ¿por qué te abates, alma mía? Quiero seguir alabando al Señor. Y voy haciendo el camino hacia adelante y hacia atrás. Son momentos en que, sinceramente, lo más aconsejable es que sigamos orando, y que sigamos, a través de la oración, depositando nuestra confianza en Dios. Podemos decirle al Señor, no sé cómo voy a salir de esto, pero yo estoy tranquilo. Además, dicho sea de paso, como muchos de los que estamos aquí no somos jóvenes, siempre podemos decir, ¿verdad que en el pasado me he encontrado en una situación de la que pensé que no iba a salir? ¿Verdad que alguna vez, esto que puedo estar sintiendo en un momento de mi vida, ¿verdad que lo hemos sentido antes? ¿Y qué es lo que pasó antes? ¿Qué hizo el Señor por mí? Bueno, pues si el Señor lo hizo, lo hará. El Señor va a estar con nosotros. Nuestra esperanza y nuestra alabanza hoy no se basa en que todo sea perfecto en nuestra vida, o no haya necesidades o no haya pruebas. Hoy hemos alabado al Señor con alegría porque sabemos que en medio de esas circunstancias nuestra fe es más preciosa que el oro y se va probando, se va purificando. Hoy hemos alabado al Señor porque en esas circunstancias la presencia del Señor está con nosotros. Esto es lo que nos llevamos y esto es lo que nos permite experimentar alegría cuando no soy el dueño de las circunstancias que me rodean. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe.